Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de este miércoles en el cual, bueno, pues como reza la pantalla, vamos a comenzar hablando de teatro y vamos a hacerlo, bueno, pues con uno de los rostros más conocidos perteneciente a una de las sagas familiares con mayor arraigo en las tablas españolas. Y para entrar en materia, bueno, antes de ir con la cabecera del programa, vamos con una frase que tiene que ver con la escena. Pues de estas cosas veréis, si en esta casa os quedáis, lo menos 6 por semana. Cabecera y comenzamos. Corrían los años 80 en Asturias, cuando de repente Oviedo se convirtió casi por primera vez en un improvisado plató de televisión. Se rodaba una serie, Televisión Española rodaba una serie en la céntrica calle San Francisco, en el edificio histórico de la universidad. Los que ya son un poquito mayores la recordarán. Llevaba por nombre, o llevaba por título, Segunda Enseñanza. Y dentro del elenco de actores, dentro del reparto, nos encontrábamos con una jovencísima Blanca Marsillac. Una Blanca Marsillac que esta noche nos visita por segundo año consecutivo, ya que actualmente se encuentra de gira con su obra Entre versos y Marsillac. ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Bueno, ha ido por etapas, ¿no? Empecé baqueteándome por pueblos con una compañía de repertorio, cosa que ya no existe, y luego hice cine internacional porque hablo varios idiomas, luego he hecho televisión, pero es verdad que desde hace 14 años tengo mi propia compañía de teatro y desde hace 10 nos dedicamos al teatro social, que para la gente que no sepa lo que es, pues es un teatro que no es comercial, no pagas la entrada, normalmente va dirigido a colectivos vulnerables de la sociedad. Nosotros con el Corte Inglés tenemos un programa sobre violencia de género, con la obra social La Caixa tenemos este programa maravilloso, con la Fundación Repsol tenemos un programa para incluir a actores con discapacidad en las artes escénicas, y con Leche Pascual uno de nutrición sobre la pirámide nutricional para los niños. Entonces, pues estamos dedicados a poder añadir con nuestro granito de arena, allí a través del teatro, que es mi pasión y que lo cambia todo, te transforma. Nuestro público, además, o sea, el sector vulnerable al que nos dirigimos siempre sale al escenario, entonces tiene la posibilidad de sentir la magia y de transformarse a través de pisar las tablas. ¿Qué aporta el teatro que no aporte el cine y la televisión? ¿Cuál es el hecho diferencial? Bueno, mi padre decía, de hecho hay una placa en la casa en la que vivió y murió, en Madrid, que dice: no soy tan ingenuo como para pensar que el teatro puede cambiar a la sociedad, pero estoy seguro de que puede ayudar a despertarla. El teatro tiene esa cosa de caliente, en vivo y en directo. El público, que muchas veces ellos no lo saben, están haciendo con su energía el 50% de la función. Y entonces es muy bonito, ¿no? Cuando se producen los silencios, cuando hay esa interacción silenciosa con el público, cuando se ríen, cuando de repente notas el pálpito de sus corazones. Claro. Hay una simbiosis entre los actores y el público, ¿no? Me imagino. Sí, si no, no sería teatro. Claro. Bueno, hay que hablar, decía yo, actualmente todas las series de televisión, bueno, pivotan en torno a la todopoderosa, bueno, pues Juego de Tronos, que hemos visto durante 8 años prácticamente. Usted protagonizó Segunda Enseñanza. Sí. En Oviedo. En Oviedo, sí. ¿Cómo ha cambiado? Nosotros sí sabemos cómo ha cambiado la ciudad. ¿Cómo ha cambiado Blanca Marsillac desde aquella serie hasta hoy? Uf, no tengo nada que ver, soy otra mujer. Yo era una niña, además era una niña muy rebelde, muy problemática, y estaba haciendo un personaje muy complicado, lo cual una cosa ayudaba a la otra, pero no tengo nada que ver. Me he hecho mayor, soy una mujer muy responsable. Y, hombre, siempre con ese espíritu
aventurero, ¿no? Y con esa pasión que me caracteriza. Claro. No obstante, leía que usted se definía a sí misma como estoy muy loca. Me encanta. Bueno, a ver, dentro de una cordura, tampoco, ya sabes que a veces los periodistas sacan de contexto lo que dices y son unos titulares un poco amarillos. He estado loca. Sí. Ahora yo no sé yo si estoy tan loca, pero siempre hay que tener un punto de locura. Un punto de locura. Sí, porque si te tomas las cosas demasiado en serio, ya la vida es dramática de por sí y entonces hay que quitarle importancia a las cosas. Pero yo creo que fue una cosa que era un titular y no tiene nada que ver con la realidad. Y hay que dejarlo ahí, ¿no? Sí. Bueno, cuando usted interpreta, por ejemplo, un personaje durante mucho tiempo, ¿cuesta luego dejarlo? ¿Se despide de sus personajes? ¿Le dice, bueno, chata, aquí te quedas y yo ya sigo mi vida? Yo creo que cuesta, te encariñas con los personajes, luego los personajes empiezan a cobrar una vida propia. Yo creo que cuesta, siempre hay un pequeño duelo. Vivimos en una sociedad en la cual muchas jóvenes, y esto además está reflejado en las encuestas, quieren ser tronistas para después ir a un reality y participar en un programa de televisión. Bueno, esto no es el camino. A ver, es un camino. Como yo decía el otro día en un periódico, me preguntaron, bueno, ¿y cuál es su actriz favorita, ¿no? Y yo dije, bueno, pues Irene Escolar, porque es una chica que es seria, que es coherente con la elección de sus trabajos, porque teniendo estrella, porque ella es una estrella, y además viene de la saga de los Gutiérrez Cava, es una chica que se ha hecho en el teatro y yo defiendo que el teatro realmente es donde se hace un actor, ¿no? Eso no significa que haya actores de cine que dan muy bien en pantalla y luego no tengan el duende en el teatro, Claro. no pasen batería y viceversa. Hay actores estupendos de teatro que luego no son cinematográficos. Y luego hay actores, hay profesionales y hay estrellas y hay famosos. No siempre... Hay que diferenciar entre el actor y el famoso, entiendo. Quiero decir, tú puedes ser famoso y tener un reconocimiento, pero no querer la fama por encima de todo sin un oficio, ¿no? Un oficio que se tiene que aprender. Claro. ¿España cuida el teatro? Yo creo que sí, hombre, no a la altura a lo mejor de Inglaterra. Por ejemplo, pues con las cosas de discapacidad todavía, aunque la película esta con gente con discapacidad haya sido una inflexión, esperemos. Yo no sé si eso va a perdurar en el tiempo. Debería haber una ley en la que el hecho de que tú tengas una circunstancia personal tuya no impida el ser contratado tanto en televisión, en cine o en teatro, y que partamos de la base de que todos tenemos algún tipo de discapacidad. Entonces eso, por ejemplo, en Inglaterra está mucho mejor resuelto. Claro. Ahora que cita Inglaterra, vamos a ver, Inglaterra y que los ingleses me perdonen, tienen a Shakespeare. Y sí. Antes nada y después muy poquito. Nosotros tenemos el siglo de oro entero y verdadero, con autores de primera categoría que quizás si fuesen ingleses o franceses, ya no digo nada. Entonces, bueno, pues los tendríamos hasta en la sopa. Efectivamente. ¿Sabemos tirar del siglo de oro o son, bueno, pues unos que están ahí? Son unos que están ahí, unos que están ahí. Nosotros, de hecho, esta obra la hicimos para secundaria durante mucho tiempo a través del rap, porque además el diapasón te va marcando el tempo del verso y una base de rap coincide con el mismo tempo, ¿no? Y funcionaba muy bien. Entonces ellos empezaron a ver a los clásicos como los raperos del siglo XXI. Pero nadie sabía ni quién era Marsillac, ni quién era Lope de Vega, ni quién era Calderón de la Barca. Por eso es tan importante mantener el legado que hizo Marsillac, que nos dejó con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es lo más parecido a The Royal Shakespeare o de Comédie Française. Pero fue un esfuerzo que a él ya le costó, es una joya que tenemos ahí. Claro. Y que la cultivamos, el pionero fue mi padre, pero en este país realmente tampoco hay mucha memoria, ¿no? De hecho, no cuidamos a nuestros actores de la forma que ellos cuidan a los suyos. Claro.
Claro. Supongo que se lo habrán preguntado cientos de veces. ¿Ser la hija de su padre ayudó o puso trabas? A ver, yo creo que ayudó porque el hecho de nacer en una familia con un padre como Marsillac y una madre como Teresa del Río, siempre son cosas, eres un afortunado, ¿no? Pero sí es verdad que parece que tienes que haber nacido sabido y que no se te permite ciertos fallos. Y eso a veces puede jugar en tu contra, ¿no? Siempre está la comparación, o se lo han dado porque es hija de... sí, eso de que el apellido pesa, sí, tienes una responsabilidad. Cuando una persona, vamos a establecer un paralelismo un tanto ligero, cuando una persona se va a sacar el carnet de conducir, Sí. en muchos hogares hay la costumbre de voy a dar primero unas vueltas con mi padre en el coche. Sí. ¿Vale? Que mi padre me va a enseñar un poquito a conducir. En el 99,9% de los casos, pues acaban discutiendo, padre e hijo, porque el hijo quiere hacer las cosas de una manera, el padre de otra, y acaba siendo el profesor de autoescuela el que enseña a conducir al chaval. En su caso, cuando comenzó, Sí. ¿su padre era el profesor de autoescuela con el que discutía o trataba de captar todo cuanto podía? Bueno, mi padre siempre me decía, vendrás a casa a pasar el personaje, ¿no? Y me ponía verde. Yo lo pasaba fatal, digo, yo he ser sadomasoquista porque, madre mía, o sea... Pero tenía al mejor maestro, Claro. realmente. Sí, discutíamos. Porque hay quizás esa confianza, ¿no? En este caso. Bueno, últimamente en el mundo de las actrices se están denunciando muchos casos de acoso. ¿Ocurre que ahora se puede denunciar, antes no? ¿Vivimos en una dictadura también de lo políticamente correcto? A ver, yo creo que esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que es verdad que desde que surgió en Estados Unidos, pues se ha puesto un poco más de moda, ¿no? Como lo del acoso escolar. Siempre ha habido en el colegio bullying. Antes también tu padre te daba una bofetada y no pasaba No nada. pasa absolutamente nada. Yo creo que aquí sí existe, como existe en todos lados, pero yo creo que a la hora de llevarlo a un juzgado no sería tan fácil de demostrar hasta qué punto tú has sido acosado o tú has provocado que te acosen, ¿no? Pero sí, o sea, yo como mujer empresaria, me he visto en muchos momentos acosada por el patrocinador de turno y son situaciones incómodas, pero tampoco les doy mayor importancia, quiero decir, porque bueno, los hombres son los hombres y las mujeres somos las mujeres, igual que nosotros utilizamos nuestras armas de mujer, me imagino que ellos utilizan las armas que conocen, que son las del hombre. ¿Que estoy de acuerdo con ello? No, me parece que hemos mejorado mucho, pero que todavía sigue habiendo esa cosa de macho alfa, de que hay que demostrar que yo soy cojonudo y que te puedo ligar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a volver a la interpretación. Bueno, actriz, empresaria, ¿queda algún papel por interpretar? ¿Alguno que diga, todos, oye, pues mira, este... Todos. Yo considero que soy una actriz que tengo muchísimo dentro, que no he sacado ni la cuarta parte de ello. Todavía queda mucho. Sí, casi todo. ¿Cuál le gustaría? Pues si ahora mismo pudiera... Bueno, me tomo un paréntesis en el teatro que estoy realizando ahora y me voy a centrar en este que siempre le tuve ganas. Yo me bajo en la próxima y usted. ¿Sí? Sí. Bien, ahora pensemos en los jóvenes o en personas que, por la razón que fuera, nunca acudieron al teatro o han acudido muy poquitas veces al teatro. ¿Cómo iniciarse como espectador en el teatro? No como actor o actriz. ¿Cómo empezar a tener educación teatral, de una educación crítica, de saber lo que voy a ver, tener juicio para decir esto es bueno, esto es regular? Yo creo que lo importante es que tus padres te lleven al teatro como una aventura. Que luego te lleven a cenar, que, ¿sabes? Si no tienes la costumbre, ir a ver algo que no sea pesado, empezar con cosas que sepas que te hagan reír, que sea un momento distendido con las que te puedas identificar. Solo como era antes, ¿no? La costumbre de ir al teatro, que te vestías, y, no hace falta llevarlo hasta ese extremo, pero solo el ya entrar en un teatro ya estás entrando en un templo.
Y de ahí ya, luego puedes ir purificándote y ya te puedes ir teniendo tu propio criterio. Pero simplemente de decir, mira, vas a dejar el móvil en casa o lo vas a poner en modo avión y durante 1 hora y media vamos a ir al teatro. Claro, claro. En vez de estar enganchado viendo la tele o cualquier cosa, igual que con la lectura, ¿no? Claro. Recomiéndame una obra para ir a ver al teatro a alguien que nunca haya ido. Pues mira, ahora mismo, ¿de qué edad? Pongamos 16, 17. Pues mira, Tres sombreros de copa, el María Guerrero, que está muy bien, que además es un Jardín Poncela, que es muy divertida y es muy moderna. Luego tienes 2+2 en el Teatro Lara, que es una especie de intercambio de pareja, que también está muy bien, que es muy divertida. Hace poco hemos tenido un texto mucho más complicado de Irene Escolar, Hermanas, pero eso ya es para gente que sabe apreciar la interpretación. ¿Ve la tele mucho? Nada. Nada. No le gusta. Nada. Nada. O sea, veo series. O sea, sí, miento. Veo series, pero no veo la televisión porque no tengo tiempo. Entonces, cuando me gustaría, porque hay que estar al tanto de todo y de lo que hacen mis compañeros, o sea, hay que saber qué se está haciendo en cine, qué se está haciendo en teatro, qué hay en la televisión, ¿no? Hombre, hay algunas cosas que descartaría porque no son bellas, entonces a mí lo que no tenga belleza, pues no me gusta. O sea, yo entiendo que en un momento dado, pues, no sé, puedas ver algún programa de entretenimiento, pero yo soy más de ver cine, de ir al cine, de ir al teatro o de ver una buena serie, Claro. más que de ver las noticias, más que ver cualquier cosa que me echen en la televisión. Para finalizar, la veía en una entrevista que leía durante estos días cuando me dijo que iba a venir al programa, muy unida a un perrito. Ah, mi Scout, sí, ¿Sí? ese es el amor de mi vida. ¿Sí? Sí, mi perrita. ¿Qué nos aportan? Todo, es Todo. amor incondicional. Además, ellos que saben, ellos sí que tienen el método Stanislavski, que es el método de teatro, de estar en el momento, momento a momento. Solo estás tú, no piensan qué ha pasado ayer, qué va a pasar mañana. Son criaturas de Dios, yo creo que es Dios personificado. De hecho, en inglés se dice dog, ¿no? Y Dios se dice God, Sí, que son las sí. letras Sí, al revés. Y yo creo que son un ejemplo, es en lo que mejor nos podríamos reencarnar, porque es amor incondicional. Pues para finalizar, Blanca, que invite a la gente a ir al teatro en general, a que no sea tanta televisión, tanto móvil, tanto estar todo el día pegado a la pantalla, no, que se tomen un tiempo. Sí, venir esta tarde a las 6, ya veréis, o sea, qué emocionante, qué emocionante. Ir al teatro es una experiencia maravillosa, sentarte, olerlo, pagar la entrada, es una aventura. ¿Su teatro favorito? ¿Cómo? Su teatro favorito, ¿El mío? el edificio. El edificio, el Teatro Español o el María Guerrero de Madrid. También aquí tenéis un teatro muy, muy bueno. Pues perfecto. Blanca Marsillac, actriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros por apoyarnos. Pues un programa más, un año más, y esperamos que para el que viene, ya sea como actriz. Efectivamente, nos podamos volver a ver, sin duda. Eso espero yo también. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos muy rápidamente, volvemos y continuamos en un momento. Hasta ahora. Bueno, con la llegada del verano, con la llegada del buen tiempo, de las vacaciones, es sin duda un momento que muchos aprovechamos, pues para coger el coche y salir a disfrutar de lo largo y ancho de nuestro Principado de Asturias. Bueno, pues ¿cómo hacemos esto? Pues por carretera.
Pues la carretera entraña muchos peligros, y no solo los que tienen que ver con el consumo, la ingesta de alcohol, de drogas, el exceso de velocidad, el mal estado de la carretera. No, hay otros peligros. Hay un peligro que quizás muchos pasamos por alto, y es el peligro de los desprendimientos del terreno o argallos. La palabra popular es argallo en nuestro Principado de Asturias, con lo cual vamos a decir argallos. Bueno, quien sabe de esto y mucho es el profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, especialista en geología aplicada a la ingeniería, Carlos López Fernández. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Está trabajando usted en el tema de la peligrosidad de las carreteras asturianas por desprendimientos y argallos. Bueno, es más de lo que pensamos, porque tradicionalmente cada uno en su pueblo, o en el pueblo de su padre o de su abuelo, dice: ahí está el argallo, pero ¿es más peligro del que pensamos? Bueno, Asturias es una región montañosa donde las carreteras transcurren siempre por zonas complicadas. Sí. La mayor parte del territorio asturiano es así, ¿no? Y en los últimos años seguro que todos recordamos casos de cortes de carreteras. Sí. Incluso en los últimos 5 años se han producido 3 fallecidos como consecuencia de desprendimientos súbitos de rocas en las carreteras asturianas, ¿no? Esta combinación de carretera más orografía complicada, más terreno complicado, hace que a veces nuestras carreteras, que ya tienen unos años y están un poco faltas de mantenimiento, pues puedan resultar en algunas zonas relativamente peligrosas, ¿no? Se me ocurre, si puedo poner algún ejemplo, pues por ejemplo la carretera que sube al puerto de Tarna, la carretera que va de Cangas del Narcea a Ibias por el Pozo de las Mujeres Muertas, también tienes una carretera con ciertos problemas, o por ejemplo la carretera que sube a Sotres, donde todos los inviernos, además de aludes de nieve, caen también fragmentos de rocas que están acumulados en las laderas, ¿no? Claro. Son 3 ejemplos. Bueno, al margen de 3 fallecidos, que bueno, es el principal daño, lógicamente, se producen, señala usted, 165 millones de euros en pérdidas cada año. Eso es, en todo el territorio español está estimado que más o menos la media de gasto en reparación de carreteras por movimientos de ladera alcanza esta cifra que es impresionante, ¿no? De 165 millones de euros. No estamos para perder ese dinero, sin duda. ¿Asturias se lleva la palma en cuanto a número de argallos y cantidad de desprendimientos? O lo que mucha gente por los pueblos dice, marchó el terreno. Estamos en los puestos de cabeza, se puede decir, ¿no? Todas las regiones montañosas, norte de Aragón, por ejemplo, norte de Navarra, norte de Cataluña, Asturias, etcétera. Las regiones que tienen una topografía complicada, evidentemente, es donde más ocurre esto. Lo que pasa es que en Asturias encima tenemos una red de carreteras más amplia, con lo cual se combinan los 2 factores, ¿no? La peligrosidad natural por un lado, y luego la red de carreteras, que en Asturias es muy amplia. Claro. Técnicamente, ¿por qué ocurre un argallo? Pues digamos que es como las personas cuando estamos de pie, si nos empujan tendemos a inestabilizarnos, ¿no? Pues con las carreteras ocurre un poco lo mismo, ¿no? La naturaleza estaba ahí tan tranquila, de repente construimos una infraestructura en una ladera y evidentemente a la naturaleza, como la han empujado, tiende a intentar volver a su equilibrio. ¿Cómo vuelve a su equilibrio? Pues con pequeños movimientos del terreno que hacen que las rocas vuelvan a estar en su sitio, ¿no? La acción de la gravedad, las lluvias, etcétera, hay un montón de factores que concurren en que se produzcan pequeños desprendimientos o grandes movimientos del terreno, que de todo tenemos en Asturias. Digamos que podemos decir quizás que la naturaleza reclama lo que es suyo. Se puede decir así, nosotros modificamos su status quo y lo que hace es responder recuperando su tranquilidad, por así decirlo, ¿no? Claro. Sí. Apuntaba usted que la red de carreteras en el Principado está envejecida. Está envejecida la red. Y poco cuidada. Poco cuidada, creo que es obvio, y luego envejecida en cuanto a que son carreteras que se diseñaron incluso algunas o que corresponden a trazados del siglo XIX, que simplemente fueron readaptados al tráfico. Hoy en día las condiciones de tráfico han cambiado muchísimo, el parque automovilístico es enorme y las carreteras son las mismas. Digamos que no son del año en el que estamos. La mayor parte de las carreteras, me refiero a la red autonómica, ¿no? De 5.000 kilómetros de carreteras, pues probablemente unos cuantos cientos de kilómetros, me atrevería a decir que más de un millar, son carreteras con un trazado obsoleto y con unas condiciones de seguridad muy precarias en cuanto a deslizamiento se refiere. ¿Qué hacen las administraciones para paliar, bueno, pues estas pérdidas de dinero y de vidas? Yo comprendo que desde el punto de vista de la administración tiene que ser complicado, ¿no? Porque es una red de carreteras muy amplia y el dinero es el que es, ¿no? Sí.
pero creo que se presta poco atención a no ser que haya un suceso importante, ¿no? Nosotros desde el Departamento de Geología consideramos que lo que hay que hacer es un buen estudio del terreno y definir aquellas zonas que sean más peligrosas para priorizar la actuación en estas zonas, ¿no? Es algo que llevamos demandando un montón de tiempo, pero que sigue sin plasmarse en algo concreto, ¿no? No hemos visto todavía un mapa de carreteras más peligrosas. Claro. ¿El invierno es el momento más peligroso para los sargallos? Así es, cuando coinciden épocas de varios días seguidos lloviendo, compañeras investigadoras del Departamento de Geología, María José Domínguez, Montserrat Jiménez, han llegado a determinar que son los episodios de precipitaciones continuados durante varios días los que desencadenan la mayor parte de los movimientos del terreno que producen daños en carreteras. Claro, para evitarlo, en algunas ocasiones, usted me corregirá si me equivoco, bueno, circulas, creo que es la autovía que va hacia Santander, hay una gran zona después de un túnel donde parece que la montaña está cosida, no sé si el término cosida es demasiado coloquial o se dice así, está cosida. Estoy recordando también la carretera que va de Proaza hacia Teberga, hay como una gran red, bueno, que siempre está llena de fragmentos. ¿Esto es lo correcto o debe de implementarse de otra manera? Así es. Cuando veamos ese tipo de medidas es que alguien ha hecho un estudio de seguridad de esa carretera, de los taludes de esa carretera y se han adoptado medidas de protección. Normalmente eso se suele ver en vías recientemente reformadas, autopistas, etcétera, no es lo habitual en todas las carreteras asturianas. Habría muchas más zonas en las que actuar que, por ejemplo, las que usted citaba ahora mismo. Claro. Son zonas muy conocidas que, por cierto, nosotros aprovechamos en la universidad para enseñar a los alumnos qué medidas de protección se pueden adoptar en ejemplos concretos como esos que acabo de Como esos dos, ¿no? En este caso. Bueno, son los que más llaman la atención de forma visual. ¿Las carreteras de nueva creación ya contemplan algo que evite los sargallos? Estoy pensando, por ejemplo, bueno, pues la autovía del Cantábrico, bueno, las que se han hecho más recientemente, ahora que hablan en Oviedo bueno, ahora llevan décadas hablando de la Ronda Norte, ¿ya contemplaría la prevención de las carreteras que se construyen hoy en día, con proyectos de hoy en día, especialmente cuando son nacionales o de titularidad autonómica, ya comprenden todo ese tipo de estudios, llevan muchos estudios previos y llevan actuaciones durante la fase constructiva y posteriormente. Otra cosa es las carreteras de titularidad municipal, que bueno, ya van un poco a su manera, por así decirlo. Claro. ¿Qué hacen en otros países con orografía similar a la nuestra? No sé, estoy pensando, por ejemplo, bueno, siempre que nos queremos comparar, no sé por qué siempre vamos a compararnos a los escandinavos, como si tuvieran muchísimas cosas en común con nosotros. Bueno, orografía similar a la nuestra, ¿qué hacen con este tema? Bueno, los elementos de estabilización son un poco los mismos que utilizamos en España. Lo que pasa es que sí hay una tendencia en otros países es que los sargallos a veces se evitan, por así decir, construyendo túneles o construyendo viaductos, ¿no? Entonces la tendencia donde hay dinero pues es a elevar o a enterrar las vías de comunicación. Eso luego tiene también sus otros problemas, ¿no? Pero en principio esa es una de las medidas más habituales que hay para evitar grandes desprendimientos. Grandes desprendimientos en este caso. ¿Esto afecta solo a las carreteras o también al trazado ferroviario? En el trazado ferroviario es muchísimo más delicada la cuestión de los sargallos que las carreteras. Por ponerle un ejemplo, las líneas de alta velocidad. Sí. En una línea de alta velocidad no te puedes permitir que ni un solo bloque de roca llegue a la vía. Es algo que en una carretera no tendría mayor trascendencia, bueno, tendría una trascendencia menor, pero en alta velocidad eso sería inviable. Entonces llevan unos márgenes de seguridad, unos factores de seguridad que se dicen en el argot técnico, muy superiores a los de las carreteras. Las exigencias técnicas son muy superiores en líneas de alta velocidad que en carreteras. No así en el actual trazado ferroviario de Renfe y FEVE, el antiguo FEVE, que bueno, está también de aquella manera en Asturias, ¿no? Claro, claro. Bueno, por otra parte, en el conocimiento general, bueno, está que España es puntera en empresas de construcción civil. Bueno, pues se les encargan proyectos a lo largo y ancho del mundo. Es decir, los profesionales saben qué hacer, ahora solo falta la voluntad política de decir, destínese este dinero para arreglar esto. El conocimiento técnico existe en España, ¿no? Creo que España es un modelo en ingenierías, en conocimiento geológico, en investigación en estos campos. De hecho, exportamos conocimiento a muchos países de Europa, de Latinoamérica, incluso del mundo árabe, ¿no? Falta la decisión de quienes tienen que tomarla de que hay que gastarse dinero en esto también, que llevan muchos años las infraestructuras sin mantenimiento y eso luego puede tener consecuencias para todos. Consecuencias económicas y lo que es más grave en términos de vida. Hasta la pérdida de la vida, ¿no? Precisamente, en cuanto a la pérdida de vida, ¿los ciudadanos estamos suficientemente concienciados e informados del peligro
Con esto no se trata de generar, por Dios, una alarma social, ¿no? De decir, ya no voy más por aquella carretera que hay un argallo. Bueno, pero ¿sabemos a lo que nos exponemos? No, esa es una asignatura pendiente que tenemos en España con muchas cuestiones de seguridad, de autoprotección ciudadana, ¿no? Cuando uno camina por un acantilado tiene el riesgo de caerse, eso lo percibimos todos, pero pocas personas perciben que a veces cuando tú estás en un valle encajado en Asturias tienes un riesgo elevado de caída de rocas, ¿no? Que es muy fácil para un geólogo es muy fácil de visualizar porque hay rocas acumuladas en el suelo, eso indica que hay caída activa de rocas, ¿no? Nosotros siempre apostamos, sobre todo cuando hablamos con las administraciones públicas, porque fomenten la información. A veces es imposible proteger al ciudadano de todo, pero sí es posible informarle. ¿Tienen cuantificado en cuánto saldría, bueno, no digo a lo mejor acabar con todos los argallos de Asturias, pero sí darle un meneo bueno al tema? No está cuantificado porque hay que dar ese paso previo de diagnosticar cómo es de grave el problema. Nosotros tenemos una idea en líneas generales, pero no conocemos metro a metro cuáles son los tramos en los que habría que actuar de forma más o menos urgente y, por tanto, evaluar las soluciones constructivas, ¿no?, que habría que adoptar. No obstante, veíamos antes unas imágenes, un mapa de Asturias con los puntos donde están estos argallos. ¿Ustedes toda esta información la tienen disponible para las autoridades si ellas la requirieran? Por supuesto, nosotros siempre hemos estado a disposición de las autoridades autonómicas con las que colaboramos puntualmente, pero con cierta frecuencia, y estamos a disposición del 112 Asturias para el tema de desprendimientos y para cualquier administración, para la DIF, por ejemplo, el administrador de infraestructuras ferroviarias, para cualquier problema que pueda surgir. Por supuesto que nuestro conocimiento está a su disposición, como no puede ser de otra manera. Claro, entiendo que la obra eterna, para ir finalizando, entiendo que la obra eterna de la variante de Pajares ya contempla esto. La variante de Pajares, que tiene conocidos problemas precisamente con los argallos, o con grandes argallos, ahí no son pequeños, sino que son a lo grande, ¿no? Está todo contemplado, está todo estudiado, ahora están en la fase de adoptar las soluciones técnicas, que parece ser que ya están definidas, y bueno, de destinar los recursos, ahora es una cuestión ya de recursos económicos aplicados a la solución. Al final todo se reduce a dinero. Al final se reduce a dinero y a conocimiento. Y a conocimiento. El conocimiento lo tenemos, me señalaba, ¿no? Bien. Falta en este caso, bueno, pues faltan los fondos. Pues llegamos a el final. Carlos López Fernández, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, especialista en geología aplicada a la ingeniería. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y mostrarnos que Asturias es un paraíso natural, pero que como todo paraíso que se precie, también tiene sus lugares con, bueno, pues no tan idílicos, sino que pueden llegar incluso a ser peligrosos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Bueno, continuamos el espacio esta noche y como todos los miércoles es tiempo para Espacio Inclusión. Bueno, pues en esta ocasión, en la jornada de hoy, vamos a hablar del envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Bueno, para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros Higinio Uría, él es director técnico de ADEPAS. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, Higinio, ¿cómo afrontar el tema del envejecimiento en una persona con discapacidad intelectual? Entiendo, usted me corregirá si me equivoco, ahora mismo, bueno, pues en los tiempos que corren, afrontar el envejecimiento es importante para todos. Esto ya no es como era antes. Bueno, pues estaba el abuelo en casa y se hacía la estancia lo más cómoda posible. Bueno, ahora hay una verdadera preocupación en cómo afrontar el envejecimiento. ¿Cómo es cuando hay una persona con discapacidad? Bueno, yo puedo hablar más desde la perspectiva de la entidad en la que trabajo, claro, en la que abordamos no solo procesos de envejecimiento de las personas con las que trabajamos, tanto en el propio hogar como incluso en modelos residenciales que tenemos. Pero básicamente para nosotros, pues bueno, este proceso pues, nos empezó ya a preocupar hace más de 20-25 años, cuando veíamos que las personas envejecían, pero que de manera simultánea o acompasada iba un envejecimiento previo de las
familias, de los padres y demás. Entonces, esa preocupación hizo que empezáramos a trabajar con algunos determinados estilos y que abordásemos un poco esos procesos de una manera pues natural. Como tú muy bien dices, pues antes a lo mejor pues bueno, el abuelo estaba en casa, se cuidaba todo, de alguna manera pues se continuaba la vida natural, pero con esa persona ahí. Nosotros desde hace ya unos cuantos años intentamos abordar esas situaciones de envejecimiento de alguna manera dándoles una individualidad y una personalización. Nosotros pretendemos que con, y ya desde hace, pues yo creo que 10 o 12 años, nuestro proyecto de envejecimiento surge a finales de los años 90, 99-2000, y en él se promulgaba de alguna manera un envejecimiento activo, el que las personas tuvieran sus propios ritmos, sus propias actividades, sus propias formas de hacer, a sus ritmos. Entonces se personalizaba o se incluía dentro de un grupo a esas personas que tenían, no solamente por edad avanzada, sino también por deterioro cognitivo o físico, que de alguna manera pues bueno, fuera un aspecto a tener en cuenta. Desde hace unos años, cada vez de manera más personalizada, estamos abordando proyectos diferentes, y entonces ahora el envejecimiento pues, lo abordamos de una manera mucho más integral como la persona, como es una faceta, una fase de la persona, incluso no solamente por el deterioro o por la situación personal por la que puede estar pasando esa persona, sino también por el entorno, por las faltas que pueden producirse de familiares o otras personas, y entonces eso hace que de alguna manera podamos o intentemos que se logre una actuación mucho más integral. Ahora mismo, pues, y desde hace 2 o 3 años, estamos participando en lo que es algunos proyectos guiados por nuestra Federación Plena Inclusión, a nivel nacional y a nivel de Asturias. Y uno de ellos se denomina, antes, como decía, pues era proyectos de apoyo al envejecimiento y demás. A nosotros pues participamos en un proyecto que es de buena vejez. La perspectiva desde la cual abordamos ahora mismo esos procesos pues es a raíz de, vamos, teniendo en cuenta lo que es un cambio de la propia organización, en la cual se tienen que tener en cuenta pues 3 facetas fundamentales, que es por un lado el rol como ciudadano de la propia persona, como igual que lo podemos tener tú o yo o otras personas dentro de la sociedad. Ahora mismo está o ha estado hace poquito con las elecciones un poco en boga el tema del voto de estas personas. Entonces, por uno, eso es dentro de ese papel de ejercer el rol de ciudadano como plenos, ciudadanos de pleno derecho, efectivamente. Después, por otro lado, también el que a cada persona tenemos que conseguir que tenga apoyos personalizados, o sea, de manera individualizada, orientados exactamente para lo que requiere esa persona, que se haga de una manera integral, porque no solamente es estas horas estoy con vosotros en residencia, estoy con vosotros en centro de día, estoy con vosotros en centro ocupacional, y ahí es donde me proporcionan apoyos, sino que mi vida dura 24 horas a lo largo del día, entonces pues, bueno, tiene que tener entornos naturales, en sus espacios de ubicación del hogar, apoyos familiares, aparte de apoyos profesionales. Y después también intentamos pues, que esos apoyos pues, sean flexibles. Van cambiando a lo largo de las distintas etapas en las que el proceso de envejecimiento va avanzando, y eso hace que de alguna manera pues, también tengamos una adecuación mucho más concreta a lo que tenemos que hacer con esas personas. Después, actividades. Claro, hablamos ahora de las actividades. No obstante, veo que es, lo hablábamos antes, más funcional que terapéutico. ¿Ha cambiado el sistema, quizás? Sí, totalmente, porque independientemente de que en algún momento la persona pueda requerir algún tipo de terapia, que nosotros no dispensamos, nosotros pensamos que el abordar los planes de vida que tiene esa persona, igual que el resto de personas, hasta hace poco tiempo pues no se ponía el énfasis o el acento en conseguir que esa persona pudiera conseguir lo que quiere conseguir, sus demandas, sus necesidades. Nosotros tenemos que hacer o ejercer un papel, aparte de prestar apoyos, un poco de nivelador entre lo que la propia persona necesita para algún tipo de cosa y lo que la persona necesita desde la propia persona.
Hay veces que hay que conjugar lo que necesita con lo que quiere conseguir. Claro, claro. Entonces nosotros estamos un poco en ese papel. Entonces pues sí que es cierto que bueno, pues cuando nosotros trabajamos con las personas, intentamos hacerlo haciendo copartícipes a las personas, porque son sus vidas. Entonces ellos son los principales actores de ese momento, con lo cual ellos son de donde tiene que surgir todas las necesidades, las demandas y las incluso pues bueno, los momentos que quiere conseguir de felicidad, que es hacia lo que todos tendemos. ¿Qué actividades pueden desarrollar estas personas para un envejecimiento activo, digamos? Cualquiera. Pueden ejercer, hay personas que bueno, te sorprendería porque con otras asociaciones también, incluso de plena inclusión, estamos colaborando y de alguna manera ellos ejercen una parte importante en los aspectos de ocio. Entonces, pues desde las actividades normales, nosotros en el taller de buena vejez que tenemos en el centro ocupacional, pues desarrollamos actividades que pueden parecer cuando entras pues un poco anárquicas, porque puede haber de las 12, 14 personas que ahora mismo tenemos incluidas en el programa, puedes entrar en el taller y ver que hay haciendo pues 8 o 9 actividades a la vez, pero cada una de las personas las suyas, ¿no? Claro. O incluso, porque nosotros de alguna manera sí que tenemos muy en cuenta lo que la persona quiere hacer. Sí. Nosotros después tenemos que estrujarnos la cabeza para detectar cuáles son las capacidades y cuáles son esas capacidades especiales que pueden tener y extraerlas, y entonces pues tirar de ellas para potenciarlas. Entonces puede que estén haciendo varias personas, cada una, temas desde pintura o temas de lectoescritura o temas de memoria o sus propios proyectos de vida, porque nosotros les proporcionamos apoyos para que ellos puedan de alguna manera estructurarlos o que se vean con fotos, con textos, con imágenes, con murales que hacemos, con todo ese tipo de cuestiones. Y también no dejamos de tener, vamos, de alguna manera, una faceta importante en el exterior. El entorno para todas estas personas, igual que para el resto, es muy importante. Lo único que sí que adecuamos son tiempos, son compaginar lo que antes te comentaba de lo que la persona quiere o demanda con lo que nosotros planteamos que necesita, y ese equilibrio a veces es difícil porque no siempre se llega a un punto pues, en común, digamos, y entonces ahí puede existir un poco de conflicto. También tenemos siempre en cuenta las familias, que claro, sin ellos no podríamos trabajar porque, como digo, la persona es integral, y entonces pues, bueno, es una situación que bueno, nos preocupa, pero que de alguna manera tenemos mucho que aprender de ellos, por cómo ejercen su faceta de envejecer. ¿Y hasta ahora cómo está resultando? Bien, muy bien, porque, bueno, prueba de ello es que una última fase, que también estamos ahora mismo pues abordando, son, bueno, el nombre que le damos es de planes personalizados, planificación por adelantado, que en lo que consiste es en que dentro de esos procesos de envejecimiento estamos incluyendo para algunas personas las últimas fases de su vida. Entonces, ¿cómo planificar esos últimos momentos, meses o semanas, o incluso algún año, cómo quieren vivirlo? Entonces nos está resultando muy gratificante el poder participar con estas personas de lo que quieren hacer en todos esos últimos momentos. No hablamos solamente de últimas voluntades, que también tienen todo el derecho a plantearlas. Expresarlas, sí. Totalmente, sino a cómo vivir esos últimos momentos de la manera más feliz posible, con las personas con las que quiero, en los sitios en los que quiero, haciendo lo que quiero. Claro. Lo cual puede parecer, dices, bueno, es lo que todos pretendemos, pero a lo mejor no todos somos capaces a conseguirlo, sobre todo en esos últimos momentos. Bueno, las personas con discapacidad intelectual, al igual que el resto de personas, envejecen, sus familiares también, y va a llegar un momento en el que se va a producir una pérdida de familiar, que en el caso, por ejemplo, de padres, pues por una simple cuestión vegetativa va a producirse antes. De ello hablaremos, si le parece, en breve. Perfectamente. Higinio, como siempre, muchísimas gracias, Higinio Uría, director técnico de ADEPAS, por estar con nosotros, y quedamos emplazados para hablar de ese proceso de duelo. Muchísimas gracias. Cuando queráis, Juan, muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos muy rápido para volver aún con mayor celeridad y continuar con el espacio de esta noche. Hasta ahora.
Bueno, pues para finalizar el programa de hoy vamos a hablar de libros, pero no en este caso, bueno, pues de la última publicación, de la última novela de un escritor tremendamente conocido, ni del último trabajo tremendamente erudito de un catedrático cum laude de la universidad. No, vamos a hablar de un libro solidario, un libro escrito por autores anónimos y que tiene un fin, bueno, pues como van a ver, tremendamente importante y tremendamente interesante. Vamos a hablar de este libro, Érase una vez, un libro solidario. Érase una vez, bueno, pues para aquellos, vamos a colocarlo aquí, para aquellos que ya tenemos algún añín, pues suena a Érase una vez el hombre, Érase una vez la vida. Y precisamente va de eso, de Érase una vez la vida, porque está editado por Caja Rural de Asturias en colaboración con la asociación Galván. Bueno, se encuentra esta noche con nosotros su presidenta, Eva López. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, decía yo, un libro de autores no conocidos, de autores anónimos, de autores muy pequeñitos, sí, algunos de ellos, pero tremendamente solidario porque es un libro escrito por y para niños. Sí, realmente fue un proyecto que Caja Rural nos propuso. Y nos pareció muy interesante, que fue pues, organizar el primer concurso infantil de minicuentos, sí, y lanzarlo un poquitín pues, a los colegios y a todos aquellos niños entre 7 y 12 años que quisieran participar. Y la idea, bueno, pues era lanzar el concurso y de esos relatos elegir a 10 ganadores, editar el libro y que este libro, pues lógicamente, tuviera unos fines solidarios para que la gente con un donativo pues pudiera tenerlo, ¿no? Son cuentos, son visiones de niños entre 7 y 12 años, sí, con lo cual son entretenidos. Son entretenidos, sin duda. Bueno, la Asociación Galván se creó en el año 2001 como respuesta a las necesidades de los padres de niños y niñas con cáncer que reciben tratamiento en el UCA, en el Hospital Universitario Central de Asturias. Esta asociación, bueno, pues año tras año, cada vez es más conocida, bueno, pues gracias a toda la labor que realizan día tras día, semana a semana, mes a mes, bueno, pues buscándose la vida, en una palabra, para recaudar fondos que permitan, bueno, pues una mejor calidad de vida de los pequeños. No paráis. Es que hay que seguir, hay que luchar, hay que avanzar y desafortunadamente la enfermedad no para. La enfermedad sigue con los que ya están y por desgracia pues sigue habiendo casos nuevos. Claro. Y los niños y las familias se merecen que se luche y que se luche por ellos cada día y con ellos. Claro. A mí hubo quien un día me dijo que cuando tienes un niño enfermo en casa, ya sea de cáncer o de cualquier otra patología, es como si te estuvieran empujando hacia un precipicio y tú tienes que luchar diariamente para no caerte, para luchar en contra de esa fuerza que te empuja, porque un día que te relajes y te puedes caer. Efectivamente. A ver, al final los niños nos dan una lección de vida a todos. Es verdad que hay adolescentes que ya entienden un poquitín la situación y la enfermedad en la que se encuentran, pero hay otros niños pequeños que no llegan a entender la gravedad, pero sí que la entendemos los padres. Claro. Al final ellos son nuestro balón de oxígeno, pero nosotros también tenemos que estar fuertes para estar con ellos, así que no nos podemos permitir el lujo de caer en ningún precipicio, solamente seguir luchando. Claro. Bueno, en Navidad en esta casa conocíamos un poquito más de cerca a Galván y sus niños, bueno, con una campaña solidaria para la compra de juguetes y libros. Bueno, ¿cómo ha evolucionado el tema? Desde Navidad aquí, que parece que habíamos perdido un poquito el contacto, conocimos más de cerca, por aquel entonces, a los jóvenes, bueno, a día de hoy, entiendo que seguís ahí. Seguimos ahí siempre, seguimos ahí para todo. La campaña de Navidad fue algo muy bonito, que recuerdan todos los que vinieron aquí, realmente fue un acto entrañable, y ellos siguen luchando, y si ellos siguen luchando, y ellos nos dan una lección y ellos no se quejan, seguimos trabajando trabajando en la misma línea y en todas las nuevas que nos puedan permitir seguir avanzando. Bueno, vamos a hablar un poquito del libro, vamos a ver. Normalmente, sobre todo desde que cayó la crisis, desde que la crisis abatió sobre nosotros, pues parece que cogimos a los bancos como entidades malvadas, entidades que estaban ahí para arrebatarnos absolutamente todo. Bueno, no se trata de que vayamos a hacer loas que sin duda serán merecidas a Caja Rural y más por iniciativas como esta. Pero bueno, 500 ejemplares os cede Caja Rural para que recaudéis fondos. Bueno, ¿hay más iniciativas tipo esta?
¿Os sorprendió? A ver, nos sorprendió porque es verdad que es una iniciativa diferente, que promueve por un lado la creatividad y por otro lado la lectura, con lo cual ya son dos cosas interesantes. Es una forma bonita de llegar a los niños y de que los niños lleguen a nosotros. Al final es su visión de las cosas y su percepción, y algunas veces los adultos complicamos las cosas y ellos lo ven con una sencillez tan aplastante que algunas veces nos hace reaccionar, ¿no? Y realmente estas campañas como esta nos hacen reaccionar. Es totalmente distinto a lo que solemos trabajar, lo cual no quiere decir que no nos parezca algo excepcionalmente bueno y positivo. Claro. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar dentro del libro Érase una vez? Bueno, pues nos vamos a encontrar con personajes como la abejita Lila, el granjero despistado, el gato volador, un sueño cumplido, Zorro y conejo de Pascua, la niña naranja nueva en la ciudad, amigos del hospital, Noche de pesadilla, Martina y las bicicletas y el bosque mágico. Bueno, pues 10 historias, sin duda, para los más pequeños de la casa. Precio simbólico, me parece, ¿no? Sí, realmente es un donativo de 5 euros. Los tenemos en la sede de la Asociación Galván, así que yo animo a todos los que quieran colaborar de alguna manera, que se acerquen por allí y que adquieran este libro, que de verdad está muy entretenido y gusta a los niños. Claro que sí. Bueno, finaliza el curso escolar, los pequeños ahora van para casa. Bueno, ¿cómo afrontan el verano? Pues, desgraciadamente, los que están en el hospital viven el verano como si fuera el invierno, con lo cual, bueno, al final son más días, un poco más agobiados porque efectivamente pues a lo mejor no pueden disfrutar de lo mismo que disfrutan otros niños. Y bueno, los niños que tienen la suerte de poder estar en casa y poder estar en otra fase de su enfermedad, pues como cualquier otro niño, porque son niños, y los padres pues disfrutándolos el doble o el triple, si se puede decir, porque disfrutas un verano con ellos, después de pasar por situaciones un poco complicadas y difíciles, pero al final intentamos que los niños disfruten pues como otros niños, exactamente igual. Al final su ilusión, su inocencia y sus ganas de vivir no se pierden, y de eso se trata. Claro. Y vosotras, Eva, digo vosotras, bueno, ejemplificando en ti a las madres, a los padres, ¿no perdéis la sonrisa? No se puede. Es que al final es el motor. Es el motor para nosotros y es el motor para ellos. Ellos no pueden vernos mal, nunca. Claro. No es perpetua. Cuando uno cierra la puerta de la habitación o se encuentra solas, descarga también, al final somos humanos. Pero la sonrisa no se puede perder jamás, y las ganas de luchar y de seguir nunca. Claro. De cara al próximo ejercicio, de aquí a final de año, bueno, ¿qué actividades tenéis previstas? ¿Qué cosas vais a poner en marcha? ¿Qué estáis ya preparando por eso que decíamos antes de no parar, no parar, no parar? Bueno, pues ahora mismo tenemos el Sur Solidario en colaboración con otras entidades que celebramos el próximo fin de semana en San Juan de la Arena. Estamos organizando también algún campamento de surf para nuestros peques. Bueno, tenemos también ahí pues un día que celebramos, que es un poco de fraternidad, que es el Día de Galván. Eventos que tenemos por el verano que nos llaman las entidades, y bueno, ya puestos en marcha para el inicio del nuevo curso, porque efectivamente el nuevo curso comienza, efectivamente los niños tienen que seguir dentro de la anormalidad de su situación, con la normalidad más absoluta, y seguir trabajando un poco en colaboración con aulas hospitalarias, que es la que lleva el mayor peso, que efectivamente inicia el curso el año que viene, y siendo conscientes también de que tenemos unos niños ahí que a lo mejor necesitan algún apoyo, además de todo el trabajo que hace aulas hospitalarias, que es realmente impresionante, y ahí vamos a estar, y con nuestras terapias psicológicas igual que siempre, con nuestras terapias grupales igual que siempre, con nuestra trabajadora social, con las familias que lo necesitan igual que siempre. Realmente esto es así, la actividad sigue y continúa. Sin duda. Pues Eva López, presidenta de la Asociación Galván, sabe, tanto usted como el resto de asociados de Galván, aquí tienen su casa. Si necesitan en cualquier momento cualquier cosa, solamente tienen que comentárnoslo, y en la medida de lo posible, pues allí estaremos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, y recuerden, por tan solo 5 euros, bueno, pues quizás esta noche toque la abejita Lila.
¿Por qué? Porque a día de hoy los niños dicen, son nativos digitales, qué bien, cómo maneja el móvil del padre, cómo maneja la tablet de la madre, mandan WhatsApp a la abuela, es un fenómeno. Bueno, pero también hay que leer, de cuando en cuando, ¿eh? Y aquella costumbre de, voy para la cama, léeme un cuento, bueno, pues si no es la vegetalila, pues que sea el granjero despistado, pero hay que leer un poquito, y por 5 euros, bueno, pues se puede hacer felices a muchas personas. Muchísimas gracias, Gela. Gracias a vosotros. Y nosotros llegamos así al final, y es tiempo de irnos y emplazarles para mañana, cuando volveremos a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, que descansen y que se lean un libro. Hasta mañana.